Gracias a todos por estar acá y gracias sobre todo a los organizadores por invitarme a hablar de esto. Para mí las COPs ya son como mi segunda casa porque hace 11 años que las cubro, lo cual no sé si es algo bueno porque es medio una relación tóxica, porque es un espacio donde los políticos no toman las decisiones lo suficientemente ambiciosas. Es estresante, comemos mal, tomamos un café que no es tan rico, pero bueno, uno sigue ahí. Yo creo, o sea, yo ya venía comunicando sobre temas ambientales y cambio climático, y cuando entré en el mundo de las COPs, después de hacer una capacitación con Al Gore, para mí fue, bueno, como periodista yo siento que esto es lo que tengo que comunicar, un poco también para presionar a que ese proceso, ¿no? Funcione y funcione de la manera más ambiciosa. Porque es importante que ustedes se interesen en las COPs, que piensen que hace poco, no sé, di un módulo de 4 encuentros, cada uno de 2 horas. Voy a intentar de acá, de como traje lo más destacado, y sobre todo lo que quiero es que después dejar unos minutos a preguntas de ustedes. Y quiero empezar. Primero, ahora no cuenta lo que yo acabo de decir, pero ¿quién escuchó antes hablar sobre la COP? Bien. ¿Quién tiene una idea sobre qué es la COP? ¿Alguno quiere decir una definición? La idea. La idea. Por eso puse idea, porque ¿qué es la COP si no era medio brillante? Son como acuerdos para limitar el cambio climático y están buscadas desde la ONU. Bien. Y bueno, son varios países que se juntan para acordar cosas. Bien. ¿Alguien que quiera como agregar? Son, digamos, se cree la sucesión de encuentros anuales, por alguna manera, a partir de lo que fue Kioto en el 94, donde los países y los otros stakeholders intergubernamental principalmente buscan negociar y avanzar en lo que tiene que ver con las discusiones en torno al cambio climático. Per la peschereccia Measate, convenio marco de cambio climático, prima del 90. Bien. Y año a año hay revisiones de lo que definieron que iban a hacer durante el año, y después pasa algo que dijiste, que nadie haga por el ministerio seguimiento y nada de lo que sea necesario. Bien. Vocês están así como no sé si es cortito. Pero claro, es un ni entre eso. Pero sí, a mí me gusta decir, o sea, porque es muy fácil decir como no, las COPs no funcionan. Sí, es obvio que las negociaciones no vienen siendo al ritmo, ¿no? Y a la velocidad de lo que la crisis climática demanda. Me gustaría... Sí, establecen marcos, establecen protocolo, establecen primeras conversaciones, o sea, no es solo lo que pasa en la COP, sino antes y después también. Eso está bien. Logró el Acuerdo de París en Bien. 2015, de alguna manera. Hace 10 años. Así es. Pasaron cosas. Bien. Me gusta porque todos sus conceptos fueron a lo que sería, digamos, la definición que es más técnica y compleja y la que menos se conoce de la COP. Con lo cual estamos bien en esa base. ¿Y por qué digo esto? Porque generalmente cuando hablamos de, bueno, se viene la COP, va a ser el Belém, empezó la COP, se habla de la COP como evento, ¿no? Como la conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático. Y la COP como evento incluye las negociaciones y todo eso que ustedes fueron diciendo, pero también lo que son los discursos cuando van los presidentes al evento de alto nivel, todos los eventos, ¿sí? Que las actividades que se realizan en paralelo, organizadas por empresas, instituciones, organizaciones, las movilizaciones de la sociedad civil. En los últimos años, las COPs crecieron muchísimo en cantidad de asistentes, lo cual está genial. El tema es que el foco estuvo más puesto en toda esa parte en paralelo y no tanto en lo que, para mí, es lo más importante, que tiene que ver con el concepto más técnico. Y que es que la COP, porque es COP, es porque es la conferencia de las partes. En el ámbito de lo que es las COP, se considera a los países como partes y no como países, porque son todos los países más la Unión Europea como una parte. ¿Y por qué digo que ese es, donde más foco hay que poner? Porque en definitiva, ahí es donde pasan lo que son las decisiones, ahí es donde debiera haber la implementación y el control y el seguimiento, ¿no? De aquellos compromisos climáticos que acontecieron en los años anteriores.
La COP es el órgano de toma de decisión de la CEMUC. Bienvenidos al mundo de todos los conceptos. Mi vida es eso, quiero que lo sepan. Que la CEMUC, básicamente podemos decir la traducción, es Convención Marco de Naciones Unidas en Cambio Climático o ONU Cambio Climático. ¿Sí? Pero eso es importante, o sea, es ese el espacio de toma de decisión. Y la diferencia entre uno y otro lo pueden ver, por ejemplo, si solo les digo de periodistas, los que están las primeras semanas, pónganle que estoy diciendo un número, son 100, los que nos quedamos los últimos días de las negociaciones somos 20, como mucho. Y en eso implica la dificultad que hay. ¿Y por qué es que suele pasar esto? Bueno, porque no es fácil seguir el proceso técnico. O sea, yo estoy hace 11 años y todos los años igual tengo que ir aprendiendo porque el proceso cambia, porque hay, ya sea por metodologías o por nuevos temas. Entonces, no es fácil. Después del consenso en el Acuerdo de París, el proceso incluso se volvió más complejo, porque ya no se trata de, era linda la parte pre-París, porque, bueno, ¿qué tipo de acuerdo hacemos? Ahora es, a ver cómo implementamos el artículo 6.2 sobre mercados de carbono, y eso, traducido para los que somos comunicadores, es que mi editor me dice, ¿qué? No, háblame de Greta, ¿qué es lo que está haciendo Greta Thunberg en la calle? ¿Se entiende? Entonces, eso a usted también le puede pasar en, bueno, cómo justifican en intentar seguir o cómo vincularnos con esa agenda. Y en línea con esto, me parecía algo también importante respecto de a veces las expectativas que se ponen para la COP. Yo me acuerdo que en una de las primeras COP volví y mi mamá me llamó y me dijo, ¿y resolvieron todos los problemas del mundo? Y de ahí dije, ok, ¿qué elegir responder, no? ¿Con la verdad o no? Y muchas veces cuando se dicen que las COPs fracasaron y eso es porque se está pensando que van a resolver todos los problemas del mundo, todos los problemas ambientales e incluso todo lo que es climático. Y acá primero hay que distinguir entre lo que sería una agenda de ambiente, que incluye elementos de clima, pero que también hace lugar a un montón de otros elementos de topografía de los actores, ¿no? Que también se mueven en un determinado entorno, y clima, puntualmente, que hace referencia al conjunto, ¿no? Del estado de la atmósfera a lo largo del tiempo, y puntualmente con cambio climático a las modificaciones que nuestras actividades, directa o indirectamente, están ocasionando en ese sistema. No hay una única COP, la COP de la cual nosotros estamos hablando es la de cambio climático, pero cuando se crea la CEMUC, se crean también otras dos convenciones, una para tratar temas, abordar la pérdida de biodiversidad y otra para la de desertificación. La de cambio climático es la que más interés ha captado que las otras dos, también porque el proceso, y esto al menos lo puedo decir porque cubrí las últimas de biodiversidad, el proceso de cambio climático está mucho más maduro que el de las otras. De hecho, ahí hay un acuerdo contundente con elementos vinculantes, a diferencia de lo que son las otras. Y esto, y a lo largo de la charla voy a intentar, como siempre, mechar en cómo ustedes lo debieran o cómo los invito a pensar del sector privado, lo digo también desde el punto de vista de cómo pensarlo en qué consideramos como acciones que se están haciendo para abordar el cambio climático. Porque muchas veces me pasa que cuando me dicen, no, estamos haciendo esto por cambio climático, no, de cambio climático, ¿cómo eso? Ejemplo, si me dicen que están haciendo algo vinculado con gestión de residuos, puede estar buenísimo, pero si después me decís que tu principal fuente de emisión de gases de efecto invernadero es energía, es movilidad, está buenísimo hablar de residuos, seguí haciéndolo, pero para el cambio climático lo que más tienen que hacer son cambios en esas actividades, en esas fuentes de generación de emisiones. Y para eso, el primer paso, quienes no lo tengan, es que hay que saber lo que hay que cambiar. Entonces, contar con inventario de gases, ¿sí? Contar con una base de estudio respecto de, bueno, dónde estamos parados, eso después va a permitir analizar, bueno, cuáles son las acciones y las políticas que puedo hacer. Y porque en eso, de lo que son las acciones, es lo que va a estar vinculado después con qué observar respecto de lo que es la COP. Bien, la pregunta, y no voy a hablar de cuestiones logísticas, ¿quién va a ir a Belén? Bien, un socio mío va. Bien. ¿Quién tiene pensado seguir a distancia lo que pasa en Belén? Espero que al final todas las ganas. ¿Cómo? Claro, está siguiendo vos.
Sí. Eso me preocupa, que genera presión en que no puedo compartir con... Estando en Belén igual le vamos a seguir. Después me termina preguntando en Instagram, o sea, yo tiren preguntas de la COP y ¿cómo está tu perro? Literal, me pasa, y Zoom no fue, ¿no? Pero bueno, él es el influencer, él me trae gente a las redes donde yo después les hablo del artículo 6. Bien, entonces, mi intención es, pero veo que vienen bien porque las definiciones que dieron se concentran en ese elemento, es seguir las negociaciones o seguir a gente que sigue las negociaciones, pero es esto, interesarse en ver qué es lo que está pasando, qué es lo que se decide, qué es lo que no se decide, en función de cómo eso puede afectarme a mí o no, o en cómo puedo incidir. Y la principal razón es porque la columna vertebral de las negociaciones climáticas es financiamiento. Yo recuerdo que la COP posterior a París me dijeron, hay unas discusiones de financiamiento. Yo dije, no, estudié comunicación para no tener nada que ver con economía, financiamiento. Los últimos 5 años, lo único que hablé fue de financiamiento. A todos. Lo único. ¿Y por qué financiamiento? A ver, ¿es importante? Bueno, porque va a ser lo que terminará siendo efectiva y posible la acción climática, sobre todo en países en desarrollo, en países que no tienen los recursos económicos, que están endeudados, ejemplo, ¿no? Donde Argentina. Y entonces, si ellos necesitan dinero y hay un principio bajo lo que es la convención, que es el de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que significa todos actuamos, pero aquellos que fueron más responsables históricamente del problema son los que tienen que movilizar recursos financieros a países en desarrollo, y eso es disputa, porque tampoco es que los países desarrollados me dicen, bueno, sí, ¿cuánto te ves? Y te damos todo incondicionalmente. Entonces, financiamiento viene siendo un tema de disputa entre esos grupos de países, y debido a que los compromisos de financiamiento medio que no se cumplieron bastante mal, eso también es motivo de, hay una pérdida de confianza entre los grupos en lo que es sistemas, y venimos sobre todo de una COP que terminó, o sea, si bien en el plenario busquen la parte de discusión inicial de financiamiento, para mí es por chocolate, eso es mi parte nerd de la COP. Pero es interesante, o sea, busquen lo que dijo la delegada de India, el de Bolivia, de países africanos. Es interesante lo insatisfechos que se fueron los países en el desarrollo, porque eso se traslada siempre a la COP siguiente. ¿Y por qué se fueron insatisfechos? Bueno, repaso, estoy haciendo... Yo sé que ustedes deben estar ahora, le pregunto después de todo esto, no sé cuánto tiempo de preguntas vamos a lograr hacer, pero el primer compromiso de financiamiento que tuvimos fue el de los $100.000 millones, en donde los países desarrollados se comprometieron primero a 2020, después lo extendieron a 2025, movilizar $100.000 millones anuales. La cinta se puso así, cuando dijeron 100.000, no es que se hizo en base a algunos estudios. Lo bueno es que es como que fue la primera vez que hubo un compromiso de financiamiento para cambio climático. El problema fue que se cumplió tarde, se cumplió a medias, todavía se está esperando, o sea, los 100.000 de 2023, los 100.000 de 2024 y los de 2025. El año pasado se tenía que definir la nueva meta de financiamiento climático, la NCQG, que cada vez que digo NCQG en mi cabeza es YMCA, me pasó todo el último año así, en donde era, tenemos que pasar de billions a trillions, y tiene que ser un número basado en las necesidades de los países en desarrollo y que sea solo del sector público. Nada de eso ocurrió. Billions a trillions, no. Pasamos de 100.000 a 300.000 millones de dólares anuales, un número que está muy lejos incluso de lo que un panel de expertos independiente dijo, que era que los países en desarrollo necesitan entre 1,1 y 1,3 billones de dólares anuales, y ni siquiera se estableció que se asegure que un porcentaje va a ser de dinero público, que es lo que los países en desarrollo piden, un poco en cumplimiento del Acuerdo de París y del principio que recién les mencioné. Y acá es la parte también que medio que puede tocarles, porque habla de todas las fuentes, todos son bienvenidos. Ese dinero puede ser de fuentes públicas, de privadas, de organismos multilaterales. No hay una especificación de porcentaje de que venga de algunas de esas fuentes. Y un poco como para lograr, aún con la insatisfacción, el consenso el año pasado, dijeron, bueno, pero esto no es todo.
vamos a hacer un roadmap, una hoja de ruta de 300.000 millones a 1,3 billones. Y nosotros preguntábamos, ¿y qué es esto? Todavía no sabemos, después lo vemos. Entonces la presidencia de Azerbaiyán, que fue la de la COP anterior, y la de Brasil están trabajando en esta hoja de ruta que pasó de ser algo que teóricamente iba a ser un poquito más concreto a es un informe. Eso lo pueden ver en una nota que escribí en Climate Home News, que hice en junio. Básicamente va a ser un informe en el que van a decir cómo se podría escalar ese financiamiento, pero nada más que eso. Y ahí lo que se está haciendo es hablando con distintos actores y hay una postura, o al menos lo que estoy hablando con la presidencia de Brasil, en que inevitablemente se va a necesitar el sector privado. Y en esto también coinciden muchos de los expertos, en que aún con todas las buenas voluntades, solo con dinero público, no sería posible poder satisfacer, ¿no?, lo que son las necesidades de financiamiento climático de los países en desarrollo. Así que eso es una cosa a mirar de lo que vaya a ocurrir en la COP. Después, las NDC. Les dije que esto es todo palabritas. Yo lo que recomiendo es hacerse un Word y se pone, o sea, con las claves y listo, y ahí ya queda. Son las contribuciones determinadas a nivel nacional o básicamente los planes que preparan cada uno de los países respecto de, bueno, qué políticas de adaptación van a implementar y qué políticas de mitigación, es decir, de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La idea es que la suma de todas esas reducciones nos permita alinearnos, ¿no?, en lo que es el límite de calentamiento 1,5. Spoiler, venimos re mal. Las NDC se presentan cada 5 años. Este año se tenían que presentar el 10 de febrero, que me acuerdo porque era el día de mi cumpleaños y yo dije, chicos, regalo, presenten las NDC. Bueno, al momento, no el 10 de febrero, a hoy, a un mes y medio de la COP, solo presentaron 47 países. Y faltan los más emisores, ejemplo China y la Unión Europea. ¿Por qué? Los motivos son varios. Geopolíticos, o sea, la situación tampoco está muy fácil. Pero ¿qué es importante de mirar de esto, más allá de cuál es como la radiografía, ¿no?, final que dé toda esa presentación? Es en el caso de, bueno, su país. Teóricamente las NDC tienen que tener un compromiso de mitigación y adaptación que abarca lo que son todos los sectores. Teóricamente tienen que ser transparentes e inclusivas y democráticas en el proceso de elaboración. Entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿ustedes están participando en ese proceso de elaboración de la NDC que teóricamente el gobierno está trabajando, pero esta semana literal me dijo, no podemos decirte nada? Ok. Hacéis mi trabajo, está haciendo respuesta. Pero eso es una respuesta. Entonces, si están teniendo las reuniones, se los escucha, se los incluye, después ven eso en los planes o no. ¿Qué va a pasar después con la implementación? Porque ustedes piensan que si un gobierno se compromete a algo, inevitablemente, indirectamente, después eso los va a tocar de alguna manera, ¿no?, en las políticas que tengan que implementar. Entonces, ahora les diría, vean, consulten, a ver si van a hacer alguna actividad previa a la COP de presentación, ojalá sea de elaboración de borrador para que puedan llegar a ustedes, dar también sus aportes y bocado. Y después lo que terminen por presentar, bueno, entender, ¿no?, en qué elementos pueden llegar a incidir. 2 elementos más, estoy corriendo pero estoy bien. 2 minutos. Oh, bueno. Adaptación. En la COP son varios tracks, o sea, son varios temas de negociación. Acá estamos viendo como recosos. Hay uno que es sobre adaptación y este año se tiene que terminar de cerrar algunos detalles de lo que es la meta global de adaptación, por ejemplo, cuáles van a ser los indicadores para evaluar. Y financiamiento no solo es un track en sí mismo, sino que van a ver que aparece en otros temas de la agenda. Ejemplo en adaptación, en donde lo que se busca es que mínimo se duplique el financiamiento que se destina a adaptación. Y ahí sí, me parece importante no solo ustedes pensar en materia de la agenda de mitigación, sino también pensar en, porque todos los sectores, incluso el de energía, que muchas veces se pone en foco solo en cómo tienen que reducir emisiones, todos los sectores se tienen que adaptar a impactos ya presentes del cambio climático. Entonces,
de nuevo, identificar cuáles son esos mayores impactos o aquellos que pueden empezar a ser más frecuentes ahí donde tengo el negocio. Cómo me estoy adaptando o cómo me puedo preparar mejor, si tengo con los recursos, o sea, si dispongo de los recursos para poder hacer frente a esas políticas o no. Y el último elemento que traje, de entre muchos, es el de transición energética, en donde no solo se tiene que continuar con lo que es el programa de trabajo de transición justa, pero sino también en donde siempre en toda COP el tema de combustibles fósiles es un tema político importante. Yo sé que se viene diciendo mucho, después de 3 COPs en países petroleros tenemos Brasil, y ahí yo también miro como, chicos, Brasil también es petrolero. Yo sé, podemos hablar de las diferencias, yo les diría más que nada, una persona que estuvo en Egipto, por ejemplo, y la pasó mal, podemos hablar de la diferencia democrática, que después de 3 años va a haber una movilización en la calle y no voy a tener que estar preocupada por indignación, pero lo petrolero no deja de ser que también es un país, o sea, y que tiene sus desafíos en cómo hacer, ¿no? La transición o cómo continuar con la producción de combustibles fósiles. Entonces va a haber una discusión ahí bastante interesante respecto de qué preguntas podrían hacerse, sobre todo si pertenecen al sector energético, cómo todas estas discusiones, o sea, podrían llegar, ¿no? A incidir, y cómo se está preparando, o sea, todos dependen de energía, entonces cómo también se están preparando para cuando haya cambios acelerados, ¿sí? En transición energética, bueno, cómo ahí yo, ¿no? Estoy preparado ya sea desde financiamiento, desde recursos y elementos. Y 2 cositas más puedo agregar, ¿sí? Y después Bien, porque habíamos hablado con Guada de que está seguro, era una pregunta que aparecía, que qué es que pasa con Argentina. Y ahora está empezando el debate general en Naciones Unidas, y yo de la mañana decía, que no digan algo mientras estoy acá porque se me cambia el análisis. Con lo cual voy a hacer la observación. Uno puede analizar racionalmente un montón de elementos. Estamos en tiempos de liderazgo que toman decisiones un poco irracionales. Entonces, la aclaración es, cualquier cosa puede pasar mañana, pueden tomar cualquier decisión, lo que hay hasta el momento o las variables que uno podría analizar. A lo que voy es que mañana pueden decir que se van del Acuerdo de París, por más que yo ahora analice un montón de elementos. Pero, ¿qué es lo concreto? ¿Qué es lo concreto? Hay que tener mucho cuidado entre lo que se dice que se quiere hacer y lo que realmente se hace. Hay mucha provocación para la propia tribuna, para el tweet, para la viralización, pero después hay que ir a lo concreto de los hechos. Y un poco se lo digo por la paz mental de ustedes, porque así no es como si uno está en ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué fue lo concreto? Que en Bakú retiraron a la delegación argentina de la conferencia, es decir, Argentina no participó en las discusiones desde el tercer día de la conferencia. En una conferencia que se discutía financiamiento. Un poco inteligente, vamos a decirlo. Pero no se retiró del Acuerdo de París. Por más de que muchas veces Milei ha dicho, probablemente, no sé, quizás lo diga esta semana, no se retiró del Acuerdo de París, siguen ahí. En junio estuvieron por una delegada en las reuniones preparatorias. Y si uno se te debe preguntar por qué quiere pero no termina haciendo lo que hace Trump, bueno, Argentina no es Estados Unidos. Y básicamente la respuesta uno la tiene que encontrar en lo comercial. Los 3 principales socios financieros de Argentina son Brasil, China y la Unión Europea. Solo si analizamos la Unión Europea, si Argentina se va del Acuerdo de París, se le cae el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. Porque el año pasado, antes, pusieron una cláusula de que si un país no cumple o se retira del Acuerdo de París, se cae el acuerdo comercial con ese país. Es decir, el acuerdo continúa con Brasil y con nosotros, pero no con la Argentina. Entonces ahí hay un elemento comercial que dificulta, ¿no?, el irse del acuerdo. Aún con ese análisis todo puede pasar, pero eso es un poco para que lo tengan en cuenta. Y si lo último, esto es algo que yo armé como plataforma pensado para periodistas, para cubrir la COP, pero creo que les puede servir porque en verdad acá lo que hay, un poco lo que hice es compartir mi tablero de documentos y cosas y lo voy a ir actualizando de acá a la COP y durante en, no sé, en la web oficial de la COP, donde encontrar documentos, reportes climáticos que pueden ser útiles, newsletters, ¿sí?, medios especializados.
creo que igual eso les puede servir a ustedes como fuente. Yo después comparto la presentación, así que sí. Y corrí y ni sé si tenemos tiempo para preguntas, pero eso. Nada, espero que algo haya sido entendido.